Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la institución educativa Augusto Cardich. En esta oportunidad damos inicio al segundo trimestre. En tal sentido, vamos a desarrollar los temas correspondientes al mes de agosto. Comencemos. El tema del día de hoy es el siguiente: infografía. Bien, si bien es cierto, ya podemos apreciar aquí lo que es una infografía. Bien, recordando un poco, ¿no?, con lo que habíamos trabajado en los temas anteriores, lo que es, por ejemplo, los textos publicitarios. ¿Por qué tienen alguna referencia con este tema? Porque ambos son textos discontinuos, ya habíamos dicho, ¿no? Porque es un texto discontinuo. En este caso, porque esto no presenta párrafos, sí presenta texto, tiene algunas imágenes en cuanto a su tipografía. Entonces es netamente un texto discontinuo, ¿no? Habíamos visto también que estos textos discontinuos poseen elementos o tienen elementos, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto dos tipos, ¿no?, de textos publicitarios, lo que son las propagandas y lo que es la publicidad. Y ambos tenían distinta intención comunicativa, ¿no? Primero la propaganda de concientizar, de dar un mensaje, en este caso a la población. Y de la publicidad, ¿no?, tenía un fin comercial y lo que intentaba es persuadir, en este caso al público, a adquirir dicho producto. Entonces, más o menos haciendo una comparación para ver, ¿no?, o ya establecer algunas diferencias. Bien, entonces, esto es una infografía. Respondemos algunas preguntas. Dice: ¿utilizarías una infografía para promover una campaña a favor de la aceptación de la diversidad? Si bien es cierto, esta infografía está hablando, ¿no?, de la diversidad lingüística que existe en nuestro Perú. Por ejemplo, se ha graficado en esa infografía lo que son las lenguas amazónicas, y mediante el mapa se representa, ¿no?, en cada departamento qué lengua amazónica encontramos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra región de Huánuco, tenemos la parte celeste. Por ejemplo, el Cadoci, el Charapa, ¿qué más? El Shimaco, el Ashaninka en la parte de selva, ¿no? El Yine, el Resigaro, el Yanesha, el Maxigenka. Así, ¿no? Distintas lenguas amazónicas que encontramos. Entonces, si se dan cuenta, esta infografía nos está hablando sobre la diversidad lingüística en este caso, ¿no? Y podemos observar también algunos elementos que posee una infografía. Respondamos a la siguiente pregunta: ¿identificas el tema y subtemas de la infografía? Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál se consideraría aquí como tema principal? Entonces podemos apreciar en la parte superior el tema, ¿no? ¿Cuál es? Dice: un país de todas las lenguas. Está hablando de la diversidad lingüística, como les menciono. ¿Y cuáles actuarían como subtemas? Por ejemplo, aquí tenemos lo que son las familias lingüísticas, las lenguas amazónicas. También aquí hace referencia a los pueblos andinos y los afroperuanos también, ¿no? Eso actuarían como subtemas. Si identificamos entonces dentro de la infografía lo que son los temas y los subtemas.
¿Cuáles son los elementos? A ver, para ya, si bien es cierto, más adelante vamos a tratar, o vamos a ver los elementos, pero identifiquemos. Lo que primero podemos identificar es el título, ¿no? Y ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál es el título ahí? Un país de todas las sangres. ¿Qué elementos más podemos ubicar? Textos, ¿no? Lo que son textos escritos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Podemos apreciar los textos. ¿Dónde más? Por aquí también. También en una infografía normalmente se utilizan los mapas, ¿no? Los mapas. En este caso, para poder ubicar, ¿no? En este caso, dónde se encuentran las lenguas amazónicas, ¿no? Por eso es que se ha utilizado en este caso los mapas. También es un elemento de la infografía, ¿no? Los mapas. Ahí la fuente también, ¿no? Una infografía va a tener una fuente y un autor. En este caso, ha sido el que ha elaborado esta infografía? Ha sido el diario El Comercio, ¿no? Entonces, así ya estamos viendo ya algunos elementos que tiene una infografía. Bien, también es importante recordar, ¿no? O mencionar por lo que son las herramientas para crear infografías, ¿no? ¿Qué herramientas se utilizan para crear infografías? Existen herramientas gratuitas a disposición de todos los usuarios dispuestos a crear infografías. Algunas son, por ejemplo, el Google Public Data Explorer, que nos sirve para crear infografías, el Holly y así los demás, ¿no? Netamente para crear infografías. Vamos a definir lo que es una infografía, ¿no? Una infografía es un texto iconográfico que combina imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender, y textos con el fin de transmitir información de manera visual para facilitar su información. Aquí está la idea clave, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Fin de transmitir información de manera visual para facilitar su comprensión. Entonces, la de transmitir información. Es uno de los medios más importantes que poseen los periódicos y las revistas para transmitir información clara, asequible y precisa, mediante texto, imágenes, gráficos y todo tipo de iconos. Ahora, algunas recomendaciones, ¿no? Para nosotros poder elaborar nuestra infografía. Primero hay que investigar sobre el tema, ¿no? A trabajar. Entonces nosotros vamos a recurrir a distintas fuentes de información para nosotros poder elaborar una infografía. Organiza la información en subtemas, por ejemplo, contextos, características, representantes y obras, entre otros, ¿no? Entonces aquí ya en esta parte vamos a utilizar nosotros los elementos que componen una infografía. Entonces por eso es importante reconocer, ¿no? Cuáles son los elementos de la infografía, para así poder considerar nosotros dentro de nuestra infografía al momento de elaborar. El otro es elige el gráfico o imagen adecuada para los datos. Por ejemplo, en la infografía anterior que hemos observado, hemos visto, ¿no? El gráfico o imagen que se ha utilizado es un mapa, ¿no? ¿Para qué? Para ubicar en este caso dónde se encuentra ubicado determinada lengua amazónica. Y mediante, en este caso, los colores se diferenciaba, ¿no? En los distintos departamentos, eh, las distintas lenguas amazónicas, ¿no? Bien, entonces esas son algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta cuando elaboramos infografías. Ahora sí veamos los elementos que componen una infografía. Bien, primero tenemos como les habíamos visto, ¿no? El título. Todo texto siempre va a tener un título, ¿no? Sea un texto continuo, sea un texto discontinuo. En este caso hemos visto en la infografía anterior, el título era un país de todas las lenguas amazónicas, ¿no? ¿Cuál es su característica? Dice, toda la infografía lleva un título, o toda infografía lleva un título. En algunos casos pueden llevar bajada o subtítulo. Entonces eso es en cuanto al título, ¿no?
O también en este caso usted puede poner un título reforzando en este caso lo que es el título principal. También vamos a encontrar en este caso algunos subtítulos en las infografías. Otro elemento son los textos escritos. Ya hemos identificado, ¿no?, en la anterior infografía. Se sustenta en textos escritos y necesita de ellos para una mayor expresividad narrativa. En este caso, mediante estos textos vas a complementar la información que estás dando en la infografía, ¿no? Por ejemplo, en la infografía anterior hemos visto o nos ha dado información complementaria, ¿no? Nos mencionaba que en el Perú existen 5.818 comunidades campesinas y nativas de todo el país y 1.500 son amazónicas, ¿no? A ella debemos sumar las 2 millones de afroperuanos que acogen diversas regiones del norte y sur. Entonces, nosotros con estos textos escritos complementamos también la infografía, ¿no? Entonces, hasta el momento estamos viendo dos elementos que tiene la infografía. Otros son los signos, símbolos o iconos, ¿no? Es por eso que se le denomina, ¿no?, un texto iconográfico, porque dentro de ellos vamos a encontrar los signos, los símbolos y los iconos también, ¿no? Es una infografía, el texto y los números cobran un valor icónico al estar relacionados con otros dibujos. Estos son un instrumento motivador tanto hacia un tipo de lectura textual como icónica. Si se dan cuenta, entonces esto es un complemento principal al momento de representar una infografía o elaborar una infografía, ¿no? En el tema de los iconos, los símbolos que podemos utilizar. Bien, en cuanto a las fotos, ¿no? Fotos y dibujos. En una infografía también vamos a encontrar fotos y dibujos como elemento también, ¿no? Son elementos claves que combinados con los textos precisan su significado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de diversidad cultural, ¿no?, podríamos representarlo mediante imágenes, ¿no?, de las distintas eh, vestimentas, distintas trajes típicos, la gastronomía, ¿no?, para poder elaborar una infografía. Entonces, esto va a complementar con el texto y las fotos y dibujos van a complementarse y van a precisar el significado, en este caso, de una infografía. También tenemos los mapas, como lo hemos visto en la infografía anterior, ¿no? En una infografía se basan o incluyen como objetivo importante el mapa. Este permite efectuar al lector en el lugar exacto de los hechos, sobre todo por la velocidad de los cambios políticos y culturales. Entonces, normalmente en la mayoría de infografías vamos a encontrar mapas, ¿no? Depende del tema que vamos a trabajar, pero sí, la mayoría de las infografías contienen mapas. Luego tenemos la fuente y autor, ¿no? Por ejemplo, la infografía anterior lo ha elaborado el diario El Comercio. Es la referencia en la que se basó. También es importante indicar quién la creó. Entonces, la referencia, ¿no? En cuanto a la referencia, ¿de dónde sacar la información? En este caso. Y en este caso, el que ha creado la infografía ha sido del diario El Comercio. Entonces, la referencia de dónde se ha sacado la información y en este caso, quién ha sido el que ha elaborado la infografía. Si se dan cuenta, entonces tenemos 6 elementos de la infografía, ¿no? Título, textos escritos, signos, símbolos e iconos, fotos, dibujos, mapas, fuentes y autor. Si hacemos alguna comparación con lo que son la publicidad, en el título sí, no coincide, en imágenes también,
pero aquí en este caso no tiene eslogan, ¿no? La infografía no tiene eslogan, no tiene marca. Con la propaganda sí coinciden algunos elementos, ¿no? Texto también tiene una propaganda. Título también. Algunas imágenes también se consideran. Y la fuente y autor también, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay algunas semejanzas en este caso con ese tipo de texto, ¿no? Bien, finalmente les dejo ahí un enlace web para que ustedes aprendan, ¿no?, a elaborar infografías. Es de manera complementaria, ¿no? Estimados estudiantes, eso es todo en cuanto al desarrollo del tema y nos encontramos en la siguiente sesión. Me despido, muchas gracias.